¿Qué tal, amigos? Hace 10 años atrás, más o menos, pónganme unos 20 años atrás, en mis tiempos cuando yo estaba de universitaria, ¿cierto? Yo creía mucho en los sistemas socialistas, pero después yo me di cuenta de que ni el capitalismo ni el socialismo solos son efectivos, ¿no? A veces hay que dejar que los países decidan por sí mismos qué sistema político les funciona a ellos y dejarlos ejercer. Han habido demasiadas críticas en contra del presidente de El Salvador. Gustavo Petro dijo un comunicado de que lo único que está haciendo es encarcelar muchachos, ¿cierto? En vez de ofrecerles estudio y como otra opción. Yo soy creyente de que a veces las tiranías son necesarias. Y han habido estudios donde han estudiado qué es mejor, si el socialismo o el capitalismo, o la tiranía, etcétera, etcétera. Y en sí no han descubierto en sí qué es mejor o no para un grupo de personas o algo, porque en sí no, o sea, es dependiendo de las circunstancias de cada país y así es como ellos hacen esa decisión. Yo no estoy en ninguna posición para criticar al presidente salvadoreño respecto a lo que él debe hacer o no hacer con su país. Y algo que sí yo escuché en una entrevista que le hicieron a uno de los funcionarios de este presidente, que decidieron hacer algo porque en El Salvador se le perdonaban, o sea, en El Salvador valoraban mucho la vida, ¿no? Daban mucho valor a la vida y a los derechos humanos. Y que por eso ese problema con las pandillas se les había salido de las manos, por esa sencilla razón. Entonces eso comenzó a coger fuerza y ya en vez de que el criminal se vuelva como lo que es, un criminal se vuelve un mártir, se vuelve como un producto de la sociedad, que, si él delinquió o delinque es porque es la sociedad la que le hizo eso. Ante la sociedad le debe a él, ¿no? Pero entonces, en esas comunidades donde es más alto el crimen que en otras, siempre las personas tienen una opción, o de ser buenas o de ser malas. Y en El Salvador llegaron en la conclusión de que los derechos de los salvadoreños trabajadores, de aquellos que quieren estudiar, de aquellos que quieren superarse y hacer un mejor Salvador, sus derechos son más importantes que los derechos de unos criminales que lo único que hacían era mutilar a las personas, violar a las mujeres, asesinaban niños, un sinnúmero de atrocidades. Entonces, como el señor Petro es otro criminal, fue un guerrillero, entonces por eso él dice esa vaina. ¿Ya me entiende? Por eso él le está criticando al otro. Yo no creo que un ejército de trabajadoras sociales o un ejército de psicólogos vayan a curar ese mal que El Salvador tiene. Eso es algo que uno dice, my God. Es como cuando una persona tiene cáncer, ¿cierto? El tumor que está causando el problema es removido y después lo tratan con quimioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cierto? Ahora bien, están removiendo ese cáncer de El Salvador. Entonces, la siguiente faceta que tiene que tener ese país es en tener esos programas de la infancia, en tener esos programas de la educación para mejorar la vida de los salvadoreños y de que ellos no vayan a tomar otra vez el camino de la delincuencia. ¿Ya? Pero yo no soy partidaria de personas que hacen delitos y después vayan y se postulen como presidentes de una nación. Eso sí, yo no soy partidaria. No lo soy. ¿Ok? Porque que yo sepa, para usted ser
funcionaria pública, a usted le hacen un background check, o sea, le chequean todo lo que usted ha hecho en el pasado, y si usted tiene algo negro o lo que sea, no lo dejan ser funcionario público en algunos países, ¿no? Entonces, como aquí en Estados Unidos, ¿no? Y usted no puede tener arresto, no puede tener ciertas cosas. Si trabaja con niños, usted no puede tener problemas de casos que usted abuso infantil, etcétera, etcétera, porque inmediatamente usted es removido de ese cargo. Entonces, como así remueven ciertas personas que han estado encargados, sea de desarrollo a la infancia, programas para desarrollar la comunidad, ayudar al progreso de las comunidades, etcétera, etcétera, yo no entiendo cuál es el problema, ¿ok? Sí, son jóvenes que están encerrados, pero han hecho crímenes. Y que yo sepa, los crímenes los tienen que pagar. ¿Ok? No que los vamos a premiar de que porque mutilaron, de que porque violaron, ¿cierto? Los vamos a premiar. Hoy vamos a darles estudio universitario y psicología, y vamos a traer un sinnúmero de psicólogos para... Ya el daño está hecho. Lo que hay que prevenir es de que ese daño no vuelva a ser, ¿no? Y no ha habido un presidente que haya hecho lo que ese presidente hizo. O sea que para mi concepto, solamente, yo no estoy tomando las palabras de nadie, esa es la mejor tiranía, ¿cierto? Que es necesaria en este momento, ¿ok? Hay tiranías que se pasan, ¿no? Como por ejemplo, cuando ocurrió con Pinochet, que él atacó a los jóvenes universitarios, los cuales estaban en la universidad y todo ese cuento. Entonces ya eso es otro cuento. Aquí estamos hablando de muchachos delincuentes que evidentemente han hecho delitos, ¿cierto? Y no, qué compasión y qué nada, ¿no? Entonces yo vi un video de un pandillero pidiéndole clemencia al presidente de El Salvador. Y cuando las víctimas de él le pedían clemencia para que no los matara. O cuando esa víctima le dijo, no me robes, no me hagas daño. Él no tuvo esa clemencia. Él actuó. Entonces yo no puedo creer que esta gente que es socialista, esta gente que cree en esos sistemas sociales de que, ay, ese muchacho es un producto de la sociedad. Crean. ¿Cierto? Ay, perdón. Ay, ay, ay. Y cuando no estornudo es porque es verdad lo que estoy diciendo. Perdón. Ellos crean, ¿cierto? Que ellos no tienen conciencia de que lo que hicieron está mal. O sea, no comprendo. O sea, ¿cómo van a quitarle esa responsabilidad al criminal de que él supo lo que estaba haciendo, que él decidió hacerlo, que él decidió cortarle la cabeza a una persona, que él decidió mutilar a una persona, violar a una mujer, violar a un niño, etcétera, etcétera? Y después, ay, no, es que él es un producto de la sociedad. Pobrecito. Eso los derechos humanos mueren cuando esa persona está violando los derechos de personas que sí están haciendo el bien para ese país. Y ese cáncer que tenía Salvador con las pandillas está siendo removido. Y ahora lo que le van a dar es terapia, quimioterapia, te cuento, para que ese cáncer no vuelva más. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo este presidente, ¿cierto? No entiendo por qué otros países vienen, especial Petro, porque Petro, qué hipócrita, o sea, él ha delinquido. ¿Y qué? Come on. Ay, es que usted no sabe nada, que no sé qué, whatever. Qué descarado. Y hace cosas como si, o sea, hace ejemplos
cuando él estaba alcalde, pero él no ha gobernado Colombia por 30 años. Él no lo ha hecho. Él solamente fue alcalde un tiempo y ahora que es presidente después del rato. Y déjenme decirles que Colombia vivió un momento de violencia horrible. Y yo salí de mi país en el 91 a raíz de esa violencia que se crearon por todas esas guerras del cartel, etcétera, etcétera. Y a Colombia también le tocó hacer su fumigación, también le tocó hacer las extradiciones y todo ese cuento, les tocó hacerlo. Entonces yo no sé por qué se escandalizan por lo que está sucediendo. Ya era hora. Eso tenía empobrecido a El Salvador. Salvador no tenía fuente de turismo. ¿Quién quería ir a El Salvador con esa violencia tan berraca? Nadie. Al ser removido de eso, ya ofrecen mejores oportunidades para el turismo, para que vengan otras personas, inviertan en el país. Come on, ya es hora, ya es hora. No me interesa si estás de acuerdo con el Petro y con lo que dijo, no me interesa. Lo único que a mí me interesa es que la gente salvadoreña en este momento está gozando de privilegios que no podían gozar antes. Han habido testimonios de personas diciendo de que ahora pueden trabajar horas más largas, de que pueden traer mejor sustento a sus familias, de que ya salen a las calles sin tener ese miedo de ser robados, y eso es lo que vale, ¿no? Y ayudar a los nuevos niños y las nuevas generaciones a que nunca cojan el camino de la violencia. Eso es lo más importante. Del resto, que haga lo que sea necesario el presidente de Salvador para poder hacer de El Salvador una mejor nación. ¿Ok? Y ¿saben qué? Les digo una cosa. Todos los países latinoamericanos han luchado por la libertad, ¿cierto? Y si no se extermina esa clase de organización criminal, eso va en contra de lo que nuestros patriotas lucharon por la libertad. Por ejemplo, yo no sé cuál es el libertador de El Salvador, pero yo creo que el libertador de El Salvador, eso no es lo que él quería para El Salvador. ¿Ya me entiendes? Que yo sepa, ¿no? Entonces, la Constitución y sus derechos civiles es para aquellos que quieren trabajar, para aquellos que quieren hacer de ese país un mejor lugar. La Constitución no es para proteger criminales o personas que han hecho crímenes y que ahora supuestamente están arrepentidos y después van y tienen cargos políticos. Y mejor no digo más porque bueno. Okay, so, dejen a El Salvador hacer y curar el cáncer que ellos tenían de hace tiempo y ya era hora. Porque yo recuerdo en las noticias del 90, esas balaceras. Oh my God, bueno, eso es horrible. Mutilaciones, familias mutiladas. No, qué horror, qué horror. Y en la frontera, cómo se apoderaron de eso, las mujeres las violaban. No. El sistema socialista, honestamente, no sirve. No sirve. Siempre ven victimarios a aquellos que hacen el mal. Y los recompensan con el cuento de que son un producto de la sociedad y por eso hay que ayudarlos, ¿no? Como un ejército de psicólogos va a echar para atrás, como quien dice el casé, y va a curar todo ese daño ya hecho que tienen esos muchachos que han delinquido casi toda su vida desde que estaban muy jóvenes. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso no tiene cura. Y a saber cuántas atrocidades han hecho de que en sí ni se pueden condenar porque ya, o sea, ellos ni, a saber cuántos asesinatos tienen cada uno encima.
una cosa impresionante. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy es marzo 10 del 2023 y vamos a ver cómo esta noticia se va desarrollando. Pero qué bueno que esto está pasando. Ya era hora.